Buenos días, doctoras, compañeros. Nosotros somos el grupo de la mesa número 4 y el día de hoy vamos a hablar acerca del complejo teniasis cisticercosis. Somos de la sección de lunes y miércoles de las 11 de la mañana, de la doctora Gloria Argueta y la doctora Elisa Alcántara. Este grupo está conformado por las compañeras Hilda Paola Murillo, Karen Giselle Espinal y José Mauricio Castejón. ¿Por qué se le llama complejo teniasis cisticercosis? Bueno, la infección causada por la Taenia solium es conocida con el complejo teniasis cisticercosis. Es una helmintiasis endémica en países en vía de desarrollo, considerada un problema de salud mundial. Ocurre cuando una persona ingiere huevos de Taenia solium que han sido eliminados de las heces en un portador humano de la Taenia adulta. O sea que este portador es una persona infectada por la teniasis. Taxonómicamente pertenecen al filum de los platelmintes, o sea que tienen aspecto de cuerpo aplanado, carecen de aparato digestivo y son hermafroditas de la clase Cestoda, lo que denominamos como tenias o solitarias, y son segmentados. Pertenecientes al género Tenia. Las especies que nos van a interesar para esta exposición son la especie Tenia solium y Tenia saginata. La Tenia solium es la tenia del cerdo o del ganado porcino y la Tenia saginata es la tenia de la res o del ganado vacuno. Esta parasitosis requiere de hospederos intermediarios para completar el ciclo biológico y el ser humano actúa como hospedero definitivo. El cerdo, en caso de la Taenia solium, y la res, en el caso de la Taenia saginata, fungen como huéspedes intermediarios al consumir huevos que están en el ambiente. Estas parasitosis se encuentran asociadas a las deficientes condiciones sociales, económicas, culturales y la crianza de cerdos no tecnificada en zonas endémicas. Prevalece en zonas con infraestructura sanitaria deficiente. Según la OMS, más de 2 millones de personas albergan el parásito adulto. Ambas, la Taenia solium y la Taenia saginata, existen en Honduras. El fecalismo, libre pastoreo de cerdos y uso de animales para eliminar las excretas humanas son condiciones que favorecen la presencia de tenias. Debido a estas razones, son consideradas un problema de salud pública en los países de Latinoamérica, Asia y África. La característica de los parásitos, bueno, está la Taenia solium y la Taenia saginata. La Taenia solium es un escólex con 4 ventosas y rostelo, formada por una corona doble, cadena de ganchos. Mide entre 2 y 4 metros y tiene menor número de proglótidos, aproximadamente 1000. Presenta 3 lóbulos ováricos en los proglótides maduros y carecen de esfínter vaginal. Los proglótides grávidas son con menos de 12 ramas uterinas a cada lado y pueden oviposicionar 50.000 huevos. Las proglótides salen muy rara vez durante la defecación. En el caso de la Taenia saginata, es un escólex con 4 ventosas sin rostelos ni ganchos. Mide de aproximadamente de 5 a 13 metros y tiene mayor número de proglótides, o sea, 2000 aproximadamente. Presenta 2 lóbulos ováricos en los proglótides maduros y posee esfínter vaginal. Las proglótides grávidas con más de 13 ramas uterinas a cada lado y 200.000 huevos. Las proglótides se eliminan por el ano y salen espontáneamente. Dentro de los objetivos que tenemos para esta exposición, el objetivo general es definir los términos teniasis y cisticercosis, parasitosis producidas por la Taenia solium y Taenia saginata. Y los objetivos específicos, pues tenemos 3, que sería explicar el ciclo biológico de las especies Taenia solium y Taenia saginata, causante del complejo cisticercosis teniasis, mostrar los factores de riesgo implicados en el desarrollo del complejo cisticercosis teniasis y, por último, pero no menos importante, mencionar las medidas de prevención y control del complejo teniasis cisticercosis. Entrando de lleno a la explicación sobre la teniasis cisticercosis, empezaremos diciendo que la teniasis es la infección parasitaria causada por la especie Taenia saginata, que es la Taenia bovina, y la Taenia solium, que es la Taenia porcina. Esta se lleva a cabo mediante la ingesta de carne de cerdo contaminada por los quistes larvarios, o sea, los cisticercos de este parásito. Como dije anteriormente, el hombre es el huésped definitivo, en el cual se desarrollará la forma adulta. Suele ser asintomática o bien presentar síntomas leves o moderados, como los veremos a continuación.
La principal manifestación clínica es la eliminación frecuente de proglótidos. ¿Qué son los proglótidos? Son cada uno de los segmentos morfológicos en que se divide el cuerpo del gusano plano de la clase Cesto. Ya sea espontáneamente con la defecación, el paciente señala el antecedente de consumo frecuente de carne bovino o de cerdo. Si el paciente tiene teniasis por Taenia solium, es una frecuente fuente de infección de cisticercosis para otros individuos y para sí mismo. Hablando de la cisticercosis, el humano la adquiere por la ingestión de huevos del parásito Taenia solium mediante la infección vía fecal oral. Pueden desarrollarse en músculo, piel, ojos, sistema nervioso central y tener efectos devastadores para la salud. ¿Qué puede presentar este paciente? Bueno, puede presentar desde cólicos o dolor abdominal con o sin náuseas. ¿Por qué presenta esto? Por movimientos del parásito que causan distensión o espasmos de la pared intestinal que disminuyen cuando el paciente come. También puede presentar bulimia, que es la sensación de hambre, por hipoglucemia e irritación de la válvula ileocecal, presentando prurito anal. También puede presentar alteraciones del apetito con pérdida de peso, debilidad, mareo, cefalea y eosinofilia, como en otras parasitosis que vimos anteriormente. En raras ocasiones causa diarrea, constipación u obstrucción intestinal. La eliminación de proglótidos grávidos de Taenia saginata es la salida con la materia fecal en forma de tallarines que se mueven o migración espontánea por el ano, hacia el periné o las prendas. Esto causa al paciente una tensión psicológica y ansiedad y presenta la sensación de cuerpo extraño en entrepierna, prurito perianal y en la piel de las piernas. La migración de gusano a sitios no habituales puede presentar en este paciente apendicitis, invasión del conducto pancreático o biliar, perforación intestinal y vómito de proglótides seguido de aspiración. Puede ser asintomática en la mayoría de los casos, pero de presentar síntomas depende del número, tamaño, estadio, localización de las lesiones y de la respuesta inmunitaria del huésped. Ahora hablaré acerca del ciclo de vida de la teniasis. El ciclo de esta parasitosis inicia en el intestino delgado del humano. ¿Por qué? Porque es el hospedero definitivo, como dijimos anteriormente, en donde se encuentra en forma adulta. Seguidamente va a desprender proglótides grávides que saldrán por las heces. Los huevecillos serán ingeridos por hospederos intermediarios. ¿Cuáles serían estos? Bueno, Taenia solium en el caso del ganado porcino y Taenia saginata en el caso del ganado vacuno. Una vez que los huevecillos son ingeridos en el hospedero intermediario, estos con ayuda de los jugos gástricos se liberan en la oncófera. ¿Qué es la oncófera? La oncófera, también conocida como hexacanto, es un estado larvario de los céstodos. Esta larva es ciliada, esférica y está provista de 3 pares de ganchos. Se encuentra contenida en la envoltura embrionaria externa de los huevos. Esta va a tomar el torrente sanguíneo hasta llegar al músculo donde se forma el cisticerco. Y es aquí donde el ser humano se infecta al consumir cisticerco contenido dentro de la carne del animal. Luego se libera el cisticerco en el intestino delgado, en donde se va a fijar en la mucosa para su desarrollo y se convierte en adulto, y en este punto se inicia de nuevo el ciclo. En cuanto al ciclo de vida del cisticercosis, el humano, nuevamente al ser el huésped definitivo de Taenia solium, la aloja en el intestino delgado y como portador del parásito elimina con sus heces proglótides grávides de Taenia solium, que contiene en su interior miles de huevos. El cerdo, que es el huésped intermediario, ingiere los huevos del parásito. La pared del huevo del parásito se reblandece en el estómago del cerdo por acción de ácidos gástricos, enzimas y sales biliares. En el intestino delgado del cerdo, los embriones hexacanto u oncóferas contenidos en el interior de los huevos se liberan y con ayuda de sus ganchos y de sus secreciones enzimáticas penetran la pared intestinal hasta alcanzar los capilares sanguíneos e inicia una migración hepato, cardíaco, pulmonar, cardíaca. O sea, inicia en el hígado, pasa a corazón, va a pulmón y vuelve a corazón, para establecerse como larvas desarrolladas, o sea, cisticercos o metacéstodos, en diferentes órganos y tejidos del cerdo, principalmente en músculo esquelético, cerebro, ojos, corazón, tejido subcutáneo y la lengua. El ciclo biológico de este parásito se cierra cuando el ser humano ingiere carne de cerdo cruda o mal cocinada, que contiene cisticercos vivos.
La acción de los jugos digestivos, enzimas y sales biliares provoca la invaginación del escólex, el cual se adhiere a la mucosa del primer tercio del intestino delgado por medio de sus ventosas y ganchos rostiolares, convirtiéndose paulatinamente en una tenia adulta hermafrodita, productoras de huevo al cabo de 3 o 4 meses. Cuando ingiere los huevos del parásito en agua, alimento contaminado o por autoinfección, el humano puede desarrollar cisticercosis, oftalmocisticercosis y neurocisticercosis. ¿Qué es la neurocisticercosis entonces? En la presentación pediátrica, pues los niños van a presentar crisis convulsiva, aislada y la hipertensión endocraniana. Signos de tipo psíquico, meningitis y meningoencefalitis, puede haber vómito, somnolencia, signos de localización como parálisis parcial. En los adultos, por su parte, presenta clínica más frecuente es la epilepsia, hidrocefalia con frecuencia fatal, alteración del estado mental o como causa de demencia. La cisticercosis benigna son calcificaciones en parénquima con o sin edema asociada de evolución crónica, que no requiere tratamiento antiparasitario, solamente asintomático. Cisticercosis maligna es de presentación aguda, con cefalea, hidrocefalia, que puede complicarse con meningitis, hipertensión endocraniana, cisticercos supratentoriales grandes, vasculitis cerebral e infarto cerebral. Esta presenta una respuesta pobre al tratamiento antiparasitario y muy a menudo requiere cirugía. Por su parte, la oftalmocisticercosis es la disminución o pérdida de la capacidad visual. Localizaciones más frecuentes en el vitrio, en el subretiniano, en el subconjuntival, en la órbita, es unilateral o puede ser bilateral o multifocal, en cualquier tejido ocular. Según la localización, el parásito puede poseer movimiento y vierte el escólex. Sin diagnóstico ni tratamiento, el cisticerco libera toxinas y produce una intensa reacción inflamatoria que causa la pérdida de la visión. Estos síntomas pueden mantenerse hasta que la tenia muere como resultado del tratamiento o, en caso contrario, puede vivir durante varios años. Si no se trata, la infestación suele persistir de 2 a 3 años, en el cual de la cisticercosis por Taenia solium el periodo de incubación es variable y puede no aparecer síntomas durante varios años. ¿Cómo la vamos a diagnosticar? Bueno, la teniasis la mayoría de veces es asintomática, por lo que se necesita una historia bien detallada de manera epidemiológica. Cuando ya se presenta sintomático, podemos ver la expulsión de los prolótides o segmentos de tenia de diferentes especies. Para esto vamos a realizar un tamizado de heces para conocer si el paciente arrojó el gusano adulto completo y observar la presencia del escólex. Posteriormente, contar las ramas uterinas. Para el diagnóstico parasitoscópico podemos utilizar la identificación de huevos, el coproparasitológico de concentración buscando huevos. Para esto podemos utilizar el método de Faust y Ricci, pero lastimosamente es de baja sensibilidad, mejora la eficacia si se repite en días diferentes para mejorar el análisis de varias muestras consecutivas. La técnica se basa en la separación de las heces en dos partes. ¿Cómo así? En una va a contener los parásitos presentes en la muestra y en la otra restos fecales no útiles para nuestro estudio. Podemos realizar ELISAs también que detectan coproantígenos en heces con un 95% de sensibilidad, sobre todo en portadores asintomáticos, pero lastimosamente no todos los laboratorios cuentan con ese tipo de análisis. Caso que pasa igual con las PCR, que no están disponibles en laboratorios clínicos para su uso rutinario. Y la cisticercosis ocupamos en métodos de imagen. ¿Por qué? Porque ocupamos hacer exploración cerebral con una resonancia magnética o una tomografía computarizada. Es importante para esta patología realizar diagnóstico diferencial de tuberculosis, abscesos piógenos, tumores primarios o metástasis e histoplasmosis, entre otras anormalidades, por sus presentaciones clínicas que vimos anteriormente. ¿Cómo será el tratamiento? Bueno, el tratamiento es importante tratar la teniasis por Taenia solum para prevenir la neurocisticercosis y mejorar el control o la interrupción del ciclo de transmisión del parásito. El tratamiento puede llevarse a cabo de forma individual o mediante quimioprofilaxis en función de las circunstancias locales y de las estrategias de control adoptadas. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Bueno, el de elección es la niclosamida, que es un antihelmíntico derivado del ácido salicílico que actúa localmente por contacto directo con el escólex de la tenia, inhibiendo la fosforilación oxidativa
en las mitocondrias del parásito. De esta forma, destruye el escólex y los anillos, eliminándose la tenia entera o en trozos a través de las heces. Solo actúa sobre las tenias adultas a nivel intestinal, porque lo que no es eficaz para huevos ni formas larvarias. ¿Cómo vamos a dar ese tratamiento? Bueno, 50 miligramos, kilogramo, vía oral, dosis única, con un máximo de 2 gramos en pacientes pediátricos, perdón, y 2 gramos vía oral, dosis única, en pacientes adultos. También está el método alternativo que se usa, la praziquantel. La praziquantel es un antihelmíntico, antiparasitario, de amplio espectro contra numerosas especies de céstodos y tremátodos. Ejerce sus efectos parasiticidas en distintas formas. Por un lado, provoca una rápida parálisis por contracción tetánica de la musculatura debido a un aumento de la permeabilidad de las membranas celulares al calcio y por otro lado, perdón, daña los tejidos parasitarios produciendo una rápida vacuolización del tegumento sincitial de la porción anterior del estróbilo. ¿Cómo vamos a dar este tratamiento? Bueno, en los pacientes pediátricos y en adultos, las dos son de la misma forma, de 5 a 10 miligramos kilogramo, vía oral, dosis única. Una hora después de que se le administra un purgante salino ligero para acelerar la expulsión del parásito. El albendazol, como lo estuvimos mencionando en parasitosis anteriores, no es recomendado para ese tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo presentes para esta parasitosis son zonas rurales en países en desarrollo. ¿Por qué? Porque presentan malas condiciones higiénicas en la mayoría de ellos, donde se realiza la cría de cerdos de manera libre. Fecalismo a ras del suelo, ausencia de servicios básicos como agua potable, letrinas y drenajes en las viviendas. Consumo de agua o alimentos contaminados con huevos de tenesóleo y la ingesta de carne porcina o vacuno mal cocinada en el punto no adecuado por pensamientos de mejor nutrición o por que tienen de creencia que tiene un mayor valor nutritivo y también por algunas dietas de algunas personas. La prevención y control. Bueno, conociendo cómo se propaga esta enfermedad, cómo se transmite y cuáles son los factores de riesgo, pues es más fácil saberse los métodos de prevención y control. Para prevenir, controlar y eventualmente eliminar la tenia solium, se debe efectuar intervenciones de salud pública que abarquen los sectores de la veterinaria, la salud humana y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque necesitamos un saneamiento básico y buena higiene de las manos antes de comer o al manipular los alimentos y después de defecar. Mejora de los sistemas de crianza de cerdos y la vacunación y desparasitación. Limitar la presencia de cerdos de manera libre. Evitar el contacto del cerdo con excretas humanas. La cocción de la carne, cocinar la carne a temperaturas seguras, más de 60-70 grados centígrados o congelándolo a menos 10 grados centígrados durante un mínimo de 5 días. Y medidas sanitarias en los mataderos, o sea, la inspección de la carne de cerdo en los rastros y separación de los que están infectados. Tratamiento oportuno de los individuos teniásicos. Como conclusiones, llegamos que dentro de las especies del género Tenia causantes de teniasis en humanos, la Tenia saginata tiene menos importancia desde el punto de vista clínico y epidemiológico. Pues hasta el momento no se ha demostrado que cause cisticercosis en humanos. En cambio, la Tenia solium es causante del complejo teniasis-cisticercosis. La cisticercosis ocasiona el cuadro más grave del complejo al adherirse las larvas a tejidos como los músculos y el cerebro, formando cisticercos. El diagnóstico es muy diferente al de teniasis, ya que no es posible un examen coproparasitológico, sino que se basa en datos epidemiológicos de consumo de carne y estudio de imágenes. El complejo teniasis cisticercosis está asociado a las condiciones de pobreza, especialmente donde se desarrolla la cría de ganado porcino y vacuno. Ante esta situación, se debe realizar acciones de promoción de la salud, vigilancia epidemiológica que permite el control y detección de casos de manera precoz. Y como última diapositiva tenemos las bibliografías de las cuales nos guiamos para poder desarrollar este tema. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.